Hay dos cosas importantes que quiero tratar esta noche con mi siguiente invitado, que es Omar Chejade. Lo primero es lo que ha manifestado de manera abierta y además con suma vehemencia a su estilo en las últimas horas y que tiene que ver con lo que antes ha manifestado el presidente de la República cuando salió a inmolarse por su esposa y a decir que toda la responsabilidad de las agendas tenía que recaer sobre él porque el presidente del Partido Nacionalista, en la época en la que hubo estas transacciones de dinero y aportes y demás, era él, no Nadine Heredia. Y lo segundo es porque ha tenido una discusión con Julio Magán, que es el presidente, el director del Instituto Nacional Penitenciario, que tomó la decisión de mover al hermano de Omar Chejade, que como sabemos está preso por el tema de Andahuasi y demás, del penal de Ancón 2 a Chincha. Según mi invitado, esto es por una venganza política, porque lo quieren fregar a él y utilizan a su hermano que está privado de su libertad, como bien sabemos. Gracias por venir, congresista. ¿Cómo está, Juliana? Encantado de estar en el programa, como siempre. A ver, muchos dirían, qué malo, Omar Chejade, Ollanta Humala sale a inmolarse, puede que esté mintiendo, puede que no, puede que esto sea estrategia, pero que Chejade le siga dando con palo, habiendo sido amigo del presidente, habiendo sido además su abogado. Mi compromiso, Juliana, es con todos los peruanos. Yo tengo un mandato constitucional y antes que todo es decir la verdad, porque si estaría mintiendo, le estaría mintiendo a la población. O sea, acá se cumple un poco el dicho de Aristóteles, ¿no? O sea, soy amigo de Platón, de mis amigos, pero más amigo soy de la verdad. Fíjate, es obvio que acá hay una estrategia legal, ¿cierto? Es decir, sabe perfectamente Ollanta Humala que su esposa, Nadine Heredia, no es funcionaria pública, no tiene la jerarquía de un congresista, de un ministro de Estado o de un presidente de la República, que una vez acabó su mandato tiene 5 años de antejuicio constitucional. Por lo tanto, el presidente va a estar amparado a través de un paraguas legal que es el fuero del antejuicio. Por lo tanto, para él va a ser mucho más fácil asumir culpas ajenas, porque evidentemente tiene un blindaje especial. Fuera que es expresidente, pasará por el Congreso de la República, por una investigación en el Congreso. Si pasa una acusación, pasará evidentemente a la Corte Suprema, no a un juez de primera instancia, a la Fiscalía de la Nación. Entonces, está amparado por una serie de blindajes que le otorga la Constitución Política del Estado. Si esto fuera cierto, el presidente Ollanta lo hubiera dicho hace año y medio. O sea, esperó cuando ya terminaban las investigaciones de la Fiscalía Provincial, de lavado de activos o del Congreso de la República, la Comisión de Fiscalización, para decir, un momentito, las agendas eran de ella, pero yo le dictaba. O sea, le dictaba Ollanta Humala a su esposa para que le dé como propina 800 soles semanales. No, además, él lo que ha dicho es, ¿por qué la culpan a ella si finalmente en aquel entonces el presidente del Partido Nacionalista era yo? Él tendrá una responsabilidad evidentemente política y puede tener una responsabilidad adicional por omisión, por participación, etcétera. Pero es evidente que las agendas y las anotaciones eran de Nadine. Yo te quiero llevar a un par de anécdotas que a mí me sucedieron. Tú sabes que yo, de público conocimiento, he sido abogado del presidente de la República durante 3 o 4 años de manera exitosa, de la señora Nadine Heredia en un par de procesos de denuncias. Y iba al partido, que en ese momento quedaba en la Avenida Arequipa, al frente de la Embajada de Francia en San Isidro, en Choquehuanca con la Avenida Arequipa, iba casi todos los días. Durante 3 años y medio iba casi todos los días, 3 o 4 veces por semana por lo menos. Y veíamos que todo tema de finanzas lo realizaba el hermano de la señora Heredia, el cuñado del presidente, Ilán Heredia, con la señora Nadine Heredia. El presidente de la República no se preocupaba de eso. Pero ¿cuál viene la anécdota? Cuando comienza la campaña en 2011, se acercaron algunas personas a regalar pelotas, a donaciones de camisetas, de polos, ¿no? Entonces yo me acerqué obviamente y le dije, sería bueno que converses con estas personas que quieren hacer donaciones para la primera y para la segunda vuelta después. Fueron en 2 oportunidades. Y la respuesta fue la misma, tanto la primera como la segunda. Me dijo, Omar, yo no veo cifras, me acuerdo hasta de la palabra textual de Ollanta Humala. Yo en el Partido Nacionalista no veo cifras, no veo números. Las finanzas se encarga Nadine Heredia con mi cuñado Ilán. Eso fue lo que exactamente me dijo en 2 oportunidades. Y obviamente yo lo creí, porque todos en el partido sabíamos los que conversábamos que Ollanta Humala, como él mismo dijo, no veía finanzas. Ok, pero aquí hay 2 asuntos que creo que hay que evaluarlos por separado, porque por un... digamos, lado usted dice, a mí me corresponde
por más de que algunos piensen que soy un traidor o un convenido, contar estas cosas porque yo me debo a la gente que votó por mí porque soy un congresista. Sí, pero también es abogado y fue representante legal de Nadine Heredia y de Ollanta Humala. Y estaría violando por lo menos un código de ética contando situaciones, digamos, privadas de personas que fueron sus clientes. No, ninguno, porque mis labores como abogado terminaron en los fines del año 2010. Yo soy político en estos momentos y las anécdotas que te estoy contando es de la época de la campaña electoral, cuando yo ya no era abogado ni de Ollanta Humala ni de Nadine Heredia. Yo tengo un mandato constitucional y tengo que decir la verdad. Juliana, ¿tú te imaginas que termine el gobierno y, como mucha gente hace, espere que termine el gobierno y empiece a criticar con la gente que ha estado y empieza a despotricar del presidente, de Nadine, del Congreso? Entonces la gente le va a preguntar, oye, ¿y tú cuando fuiste gobierno, cuando fuiste congresista, por qué no lo denunciaste? El otro día salió el señor Abugataz, por ejemplo. Que ha dicho que además el informe de la fiscalización es mediocre y torpe. Pero el día de hoy recién, cuando le han metido una patada en el fundillo, cuando yo en repetidas oportunidades le dije que se retire, que diga la verdad, que denuncie los hechos irregulares que están sucediendo, no lo quiso hacer porque tenía obviamente un interés de participar en el Congreso de la República, de reelegirse, a pesar que un día dijo que no y otro día dijo que sí, iba a la reelección. Pero en fin, es un tema de conciencia de él. Pero independientemente de eso, una vez que le meten una patada en el fundillo a él, a Urresti, a todos, empieza a decir que efectivamente la señora Heredia es responsable de haber destruido el partido. Él ha sido, a diferencia mía, que yo he sido un invitado, no he sido dirigente ni militante del Partido Nacionalista, él ha sido dirigente, fundador del Partido Nacionalista. Él se ha quedado hasta el final. Y él ha debido decir hace año y medio, o hace un año, o el año pasado, que la señora Nadine Heredia ha destruido el partido, cosa que yo lo he venido diciendo, a pesar que no era militante nacionalista, lo he venido diciendo desde el año pasado. Usted no solamente ha dicho eso, sino que ha mencionado hasta el cansancio que Ollanta Humala está secuestrado psicológicamente, emocionalmente por su esposa. Sí. ¿Cree que esto de salir a decir yo soy el culpable, o por último yo me hago mañana responsable de todo lo que pueda generarse a raíz de las anotaciones en las agendas, sea parte, efecto de ese secuestro emocional? No tengo la menor duda. Nadine Heredia usurpa funciones. Es un proceso que entiendo que hay una apelación y que se está viendo en el Ministerio Público, y utiliza como interlocutor válido al presidente de la República para hacer lo que le venga en gana. O sea, la que reina y gobierna en este régimen es Nadine Heredia a través de su esposo. Y entiendo que el secuestro psicológico sigue vigente, pero eso no quiere decir que porque exista secuestro psicológico, en este caso el presidente de la República no tenga por lo menos una grave responsabilidad política, ¿no? Ok, pero si él está diciendo que él, por haber sido presidente del Partido Nacionalista, era el que se encargaba de las finanzas, de los aportes y demás, recién ahora, después de tantísimo tiempo, es porque seguramente existe un temor, un miedo a que puedan mañana resultar responsables Nadine Heredia y los otros 25, o al menos la mitad, o al menos 5, 4, si ya lo verá la Fiscalía, pero de los que aparecen en el informe de la Comisión de Fiscalización. Por lo que hemos visto en los últimos meses, sobre todo el último año, que nos hemos ido enterando cosas que no sabíamos, ni como abogados, quien habla, cuando ejercimos la profesión de abogados de Nadine y de Ollanta, ni siquiera en los primeros años del Congreso de la República, cuando ejercimos este cargo de congresistas de la República, de parlamentarios. Por lo que hemos venido sabiendo, evidentemente, hay indicios razonables de enjuague de dinero, de lavado de dinero, de defraudación tributaria, por lo menos, sin contar el caso Lavajato, que está por salir y que habían graves acusaciones contra ambos. En todo caso, es una estrategia legal urdida entre el abogado, que es un buen abogado, Eduardo Roy Gates, y sus patrocinados Nadine y Ollanta, evidentemente para evadir la acción de la justicia o para tener, según ellos, una caparazón legal vía antejuicio del presidente Ollanta. Pero él también se hace responsable al autoincriminarse de acciones que ha hecho básicamente su esposa, porque el mismo Ollanta Humala siempre decía que las finanzas y los números se encargaban Nadine. Pero te quiero decir algo más. Los procesos penales son diferentes que los procesos civiles. Uno como hombre de leyes lo sabe, Juliana. Los procesos civiles, hay un dicho que dice, es un principio civil, que a confesión de partes relevo de pruebas. En un proceso civil, patrimonial, digamos, una de las partes se confiesa y con eso acaba el proceso y obviamente el juez se da como una especie de conciliación, se da una conciliación sí. Y ahí acaba todo. Pero en el proceso penal no es a confesión de partes relevo de pruebas. El que supuestamente se autoincrimina tiene que demostrar sus dichos a través de otros medios probatorios. Quiere decir que si hay un delito de homicidio, por ejemplo,
¿no es cierto?, de Juan va a tener que, a pesar que se ha autoincriminado que él ha sido el asesino, va a tener que demostrar que mató a una diferente persona. En el caso de un delito de corrupción, lavado de activos, lo que fuese, también. Si el señor Ollantumala dice que es sus dictados, que él son sus designios y que él le dictaba a la señora Heredia y que él evidentemente era el abanderado de las finanzas del Partido Nacionalista, cosa que es mentira, porque además me lo ha dicho en su momento, es evidente que va a tener que probarlo con medios probatorios concomitantes. Y todos saben en el partido que el tesorero era el señor Ilán Heredia. Te digo algo más, de repente nadie lo sabe o muy poca gente lo sabe. Después nombran a Julio Torres. Que era supuestamente el conserje, el chofer. Que me sorprendió. Julio Torres es una buena persona, es amigo mío. Yo lamento que lo estén involucrando en estupideces. Julio Torres es una persona humilde, es un nacionalista de corazón, que era, digamos, el portapliegos, el conserje del Partido Nacionalista. Yo no creo que haya tenido, pues, las capacidades intelectuales como para asumir una delicada función de administración de un partido nacionalista y las finanzas de un partido ganador. Ok, pero esto se sabe, lo de Julio Torres, que de pronto aparece como el encargado de las finanzas, ya hace buen rato. Y cuando esto sale a la luz, usted no salió a contar lo que está manifestando ahora. Sí lo dije, no en tu programa, pero sí lo dije. Y dije perfectamente que el señor Julio Torres era una especie de conserje, de office boy, de secretario personal del presidente Ollantumala. Lo dije en 2 o 3 oportunidades que me lo preguntaron y sí me sorprendió. Y te digo más, también hacía de chofer. Una de las diligencias que yo participé como patrocinante de Ollantumala, me acuerdo que nos fuimos a la avenida Bancay a una diligencia del Ministerio Público. Yo me senté atrás en una camioneta verde y me acuerdo que las lunas parabrisas de los costados estaban malogradas o no, creo que se había chocado, no funcionaban, no estaban. Entonces solamente tenía el asiento delantero. Entonces se sentó el copiloto y Julio Torres manejaba. Entonces parece que hay una especie de una relación militar entre ambos, ¿no es cierto? Como si fuera su tropa. Entonces, parece que en ese momento Ollantumala estaba muy enojado con Julio Torres porque no me estaba manejando bien. Entonces lo abrazaba y le tiraba cachetadas, ¿no es cierto? Para que maneje bien, ¿no es cierto? En la oreja, le jalaba la oreja y lo increpaba. Yo no creo que una persona que se deje increpar y que haga las veces de chofer en una diligencia, después pase a ser el administrador o el tesorero de un partido nacionalista. Bueno, pero a mí lo que me cuesta creer es que una persona que trata así a otra, chofer, administrador del partido, encargó las finanzas o lo que fuere, tirándole cachetadas, como si fuese, digamos, parte de la tropa, como ha mencionado usted, sea entonces tan pisado, tan manipulado por su esposa, supuestamente. Bueno, hay un dicho que dice que esas personas son mariscales de campo en la calle y soldados rasos en su casa, ¿no? ¿Eso cree usted, Ollantumala? Bueno, todo va a indicar que va por ahí la cosa, ¿no? Ok, ¿y por dónde va la cosa de su hermano, de Miguel Chejade? Sabíamos que estaba hasta hace muy poco preso en el penal de Ancón 2 y ha sido trasladado a Chincha. Y aquí, digamos, han generado una serie de comentarios, dimes y diretes entre usted y Julio Magán. No es así, Juliana. ¿Cómo es? Yo quiero decir lo siguiente. Yo no he discutido con el señor Magán, ¿no es cierto? Primero, porque no voy a discutir con un funcionario de segunda categoría, de segundo nivel. En segundo lugar, yo no hablo con el señor Magán, ¿no es cierto? El señor Magán probablemente sea valga la redundancia, utilizando estas frases coloquiales, militares, sea un soldado raso, ¿no es cierto?, que recibe órdenes, ¿no es cierto? Entonces yo no voy a discutir con Magán, ni tampoco he discutido con él. Bueno, ojo, o sea, lo que acaba de decir... Lo que estoy diciendo... Lo que manifiesta... Sí. Obviamente que usted no tiene ningún tipo de simpatía por Magán y eso tiene algún tipo de razón, porque lo está llamando... Recibe órdenes, Juliana. Pero todos recibimos órdenes finalmente. Pero quienes son los autores intelectuales de esta venganza política son la señora Nadine y el señor Ollantumala. Esto se remonta hace un mes o mes y medio, ¿cierto? Cuando yo he venido a tu programa, en repetidas oportunidades, he tenido la gentileza y te agradezco de invitarme y de una serie de programas. He enunciado, y todavía me mantengo en el tema, sobre posibles planes de fuga y una serie de irregularidades en el Partido Nacionalista y dentro de la plancha. Entonces, ¿qué sucedió como consecuencia de esto? Una serie de requisas absolutamente intempestivas que nunca se han dado en ese pabellón cuando mi hermano estaba en Ancón, ¿cierto? En la primera requisa no se le encontró absolutamente nada.
Yo ya me imaginaba que esto era un tema de venganza política, porque era direccionado. En la segunda requisa, entiendo que se le encuentra algo de soles, no una gran cantidad. Él está ahorrando para pagar su reparación civil, ¿no es cierto?, para el tema de los beneficios. Bueno, pero lo puede ahorrar alguien que esté en libertad, alguien de la familia también, ¿no? Sí, sí, correcto. Y después, como eso no es falta, porque no es falta tener dinero en un penal, porque hay gente que incluso que trabaja en el penal, hace carteras con Renzo Costa, billeteras, etcétera, de cuero, le devolvieron el dinero, ¿no es cierto? Ya el hostigamiento había continuado. ¿Qué cosa hacen? Intempestivamente el 5 de abril, a los 2 o 3 días que yo denuncio el plan de fuga. Aquí. Acá, entonces, hubo ya no una requisa, sino intempestivamente sin ningún tipo de justificación ni causa alguna, una mudanza del penal de Ancón, que ya es lejos, que está a 40 kilómetros de Lima, a Chincha, que está a casi 200 kilómetros de Lima. Con esto se vulneran los derechos humanos del interno y de la familia, porque viven en Lima. Sí, pero eso es relativo, señor Chejade, y usted lo debe saber porque además es abogado. Cuando se dan inconductas, cuando se dan serios hechos que atentan contra el reglamento, las normas penitenciarias, eso es absolutamente viable. Pero no hay ninguna inconducta, Juliana. Claro, eso es lo que usted manifiesta. Julio Magán dice que sí hay inconductas. Que diga cuáles son las inconductas, no las ha dicho. Toda su declaración es general, son inconductas. Si hubiera habido inconducta, Juliana, mi hermano hubiera tenido una sanción administrativa o grave o leve, o un procedimiento administrativo. No lo ha habido. O sea, a su hermano lo han mandado a Chincha, 200 kilómetros de Lima, por ser el hermano de... Así es. Omar Chejade, el ex vicepresidente de la República, el máximo enemigo el día de hoy de la pareja presidencial. Fíjese, Juliana, hay una venganza política, hay un acto cobarde, porque hasta en los delincuentes, ¿no es cierto?, cuando están en peleas, no tocan a la familia, ¿no es cierto?, se meten directamente con el adversario. Pero acá se están metiendo con mi familia. Yo le digo al señor Ollantumala y sobre todo a la señora Nadine Heredia que se metan conmigo, no con mi familia. O sea, mi familia no tiene absolutamente nada que ver en las peleas o en las adversidades políticas que podamos tener entre quien habla como congresista de la República, la primera dama o el presidente de la República. Pero mire qué paradójico lo que usted manifiesta, porque para mucha gente, señor Chejade, el hecho de que su hermano fuera preso por el tema de Andahuasi y la cena esta irregular en las Brujas de Cachiche, que usted mismo lo ha reconocido, terminó pagando la culpa que debió recaer sobre usted. No, Juliana, ahí te equivocas. El fiscal, primero el Congreso de la República me absolvió, y luego el fiscal de la Nación, no cualquier fiscal provincial, el fiscal de la Nación, luego de una investigación que duró más de un año, archivó los actuados en mi contra. Yo reconocí un error político por informalizar una reunión, y dicho sea de paso, estoy escribiendo un libro de todas las memorias que te lo pasaré seguramente en 2 meses. Pero ojo, perdón que lo interrumpas ahí, el Congreso de la República se portó en ese entonces muy bien con usted, porque hubo un clarísimo blindaje que no lo podemos negar, señor Chejade. Fíjate, Juliana, no hubo ningún tipo de blindaje porque yo fui sancionado en la Comisión de Ética por el Parlamento de la República y luego se trató de inventar un delito que no existía y a través de una discusión jurídica en el Congreso de la República se votó mayoritariamente por archivar esa denuncia. Y luego la Fiscalía de la Nación, un fiscal de la Nación que no tiene nada que ver conmigo, que no fue nacionalista en su momento, archivó la denuncia luego de una investigación exhausta. Pero en todo caso, acá el tema es que hay una venganza política por parte del presidente de la República, señora Nadine Heredia, que violando y vulnerando los derechos humanos de mi hermano, a sabiendas que su familia vive en Lima, porque ¿qué cosa es lo que busca el interno? La rehabilitación, ¿no es cierto? Él no ha cometido ningún tipo de sanción administrativa, nunca ha tenido ninguna falta leve ni grave, prácticamente ha sido un interno modelo. Y sabiendo que el interno, buscando la rehabilitación, lo que busca es tener a su familia cerca, lo aísla, lo mandan a 200 kilómetros de Lima. ¿Usted lo visitaba constantemente en Ancón? Sí, siempre. ¿Y a Chincha ya ha ido a verlo también? Sí, lo he ido a ver. ¿Y qué le dice él de todo este tema, que ha generado además un ruido importante políticamente hablando? Está absolutamente fastidiado, evidentemente teme por su vida, de alguna manera hay que calmarlo. Él, tengo entendido que sufre la presión. Tengo entendido, no lo sabe, siendo su hermano. Sufre la presión. Y yo hago responsable si a mi familia, a mi hermano le pasa algo directamente a la señora Nadine Heredia y a Ollantumala. Yo no quiero entrar en dimes y diretes con funcionarios de segunda categoría. Yo de ninguna manera he discutido con el señor Magán. Él recibe órdenes y en todo caso los responsables son los que dan las órdenes, ¿no? Y si ese señor Julio Magán, que para usted es un funcionario de segunda categoría, ha manifestado lo que ya todos conocemos, y me imagino que mañana va a responder a lo que acaba de decir el día de hoy usted, ¿por qué antes el hoy ministro del Interior, que también fue
jefe del INPE, en una sesión pública del Congreso de la República. Me acuerdo perfectamente de ese preciso instante en que tiene una discusión con usted y le dice, tal cual, y yo he buscado el video en YouTube para apuntar textualmente lo que manifestó Pérez Guadalupe aquel día, y le dice, ¿por qué usted que ejerce presión para conseguir beneficios para su hermano? Son dos personas las que inventan. Sí, porque tanto Pérez Guadalupe como el señor Magán y el señor ¿Pérez Guadalupe? No, que fue ministro de Interior, Wilfredo Pedraza, son del entorno de la señora Nadine Heredia, ¿no es cierto? Y en esa oportunidad fue también una venganza política. ¿Por qué? Porque yo reclamaba, no solamente yo, Marta Chávez, Juan Carlos Segurín y toda la Comisión de Justicia, por el cierre del penal de San Jorge, pero que fue absolutamente irregular. Aquí usted todavía tenía una buena relación con Ollantumala y Nadine Y se Heredia lo dije a Ollantumala, ese penal no se debe cerrar porque es absolutamente antitécnico. Y lo encaré al señor Pérez Guadalupe cuando era jefe del INPE y le dije, usted ha firmado un informe técnico oponiéndose al cierre de San Jorge. Y él no lo reconoció. Y cuando lo encaré, porque había en ese momento maltratado a algunos internos, fue que inventó y dijo que yo había buscado beneficios, cuando el señor Miguel Chejade en ningún momento ha tenido beneficios ni en San Jorge ni en Ancón, y ahora mucho menos, que ha sido trasladado vilmente, ¿no? Vamos a exigirle o pedirle en todo caso a Julio Magán, al presidente del INPE, que nos dé información acerca de las inconductas. Que diga el señor cuáles son las inconductas, que nunca ha existido, porque si existiera inconductas, tendría obviamente una sanción en su legajo. No lo tiene, porque no existen conductas. Bueno, pero él ahora en Chincha, según lo que ha manifestado el propio Magán, en el caso de su hermano, está aislado del resto de la población penitenciaria y teniendo que cumplir, digamos, un régimen mucho más estricto como este que tiene pero que no ver... ha explicado por qué medidas de seguridad, si él nunca ha tenido ninguna sanción. Pero eso le estoy diciendo, que ojalá que mañana acepte una entrevista aquí en el programa y pueda responder a lo que usted pero con está papeles, diciendo. Que diga cuáles son las sanciones que Miguel Chejade ha tenido. Bueno, si viene, evidentemente va a traer la documentación del caso, porque lo que usted está diciendo es grave también. Es que no las tiene, Juliana. De repente sí. Yo lo he visitado. Usted me acaba de decir que su hermano posiblemente tenga problemas de presión. Los tiene. Y constantemente, ¿no es cierto? Yo lo he visitado y te puedo dar fe que no tiene ninguna sanción, ni grave ni leve. Nunca la ha tenido porque ha sido un modelo, un interno modelo. Es decir, nunca ha tenido ningún problema. Se ha ido bien siempre con todos, tanto con las autoridades como con los demás internos del penal de Ancón. Perfecto, vamos a hacer una cosa. Nosotros desde aquí invitamos cordialmente, por supuesto, a Julio Magán para que nos visite mañana, si es posible, y de acuerdo a lo que diga, nos comunicaremos por teléfono a ver si participa en vivo y le responde a Magán para aclarar finalmente este tema. Porque... Él obviamente va a negar, como lo ha hecho cualquier injerencia política, porque no es tonto, no es idiota, pero es obvio que esto responde a una venganza política de la señora Heredia contra mi persona, que cobardemente utilizan a un familiar mío cercano. Repito, cualquier cosa que le sea a mi hermano o a mi familiar, los hago directamente responsables a ellos. Última pregunta, ¿usted cree que realmente es tan importante hoy en día, con todos los problemas que tienen, para Ollantumala y Nadine? Sí, porque son reactivos, los conozco perfectamente. Y están absolutamente fastidiados porque obviamente los estoy desenmascarando en todas las bajezas que están haciendo, ¿no? Gracias por haber venido, señor Omar Chejade, congresista de la República. Pausa comercial y regreso con Aureo Segarra, el presidente de Todos por el Perú, este partido político que albergó a Julio Guzmán. Él postuló a la presidencia de la República por Todos por el Perú. Y ayer la noticia fue: me voy, todo ha terminado bien. Incluso pasaron por una foto que ha estado dando vueltas en redes sociales, donde están todos abrazados, muy amigos, todo muy bacán, para realizar un proyecto ya personal que tenga que ver, de hecho, con su propia visión como país, etcétera. ¿Qué va a pasar ahora Todos por el Perú? Muchos ni siquiera sabían que existía este partido hasta que Julio Guzmán empezó a aparecer vestido de morado y diciendo soy de Todos por el Perú y pronunciándose con relación a lo que planteaba para un eventual gobierno que al final no se dio porque además lo sacaron de carrera. Regreso con Aureo Segarra luego de la publicidad. No se muevan.